donde, según una lógica estrictamente económica, no podría haberlos. Precisamente porque la sociedad capitalista hace de la producción de valor y del rendimiento la única fuente de sentido vinculante, el derecho debe fomentar la emergencia en ese mismo suelo de un obstáculo en condiciones de resistir al motor de nihilismo social que reduce todos los entes a la estima de su rentabilidad, generando lazos de solidaridad donde no tendría por qué haberlos por obra de la maquinaria productora de riqueza. Y esto es decisivo, pues se confía en que esos vínculos regeneren el nexo político allí donde éste se había vuelto asténico. Con ello, el Estado no se limita a actuar como un mero agente contemplador de las acciones desarrolladas en el plano de las adquisiciones, de la firma de contratos o intercambios financieros, sino que interviene introduciendo en el mismo unas fuerzas que no responden a los propósitos del mercado, sino que más bien pretenden restringir sus excesos. Ese es el lugar reivindicado por la policía, para la policía, ¿no?, en los principios de filosofía del derecho. Y esta perspectiva solo se vuelve posible cuando los sueños dulces de las manos invisibles del mercado liberal, de Smith, de Ferguson o del Stuart, que tanto conoce Hegel desde su juventud, han comenzado a transformarse en algo parecido a la hiel. Puede ser de utilidad, puede ser provechoso confrontar la reacción jurídica y ética que Hegel manifiesta hacia las profundas heridas y arriesgadas conmociones que la pobreza dejará en el cuerpo social con el sobrio posicionamiento buscado por Kant con respecto a esta cuestión, que si bien señala en la doctrina de la virtud, por ejemplo, y en sus lecciones de ética, la ilegitimidad de la injusticia social, de toda injusticia social, y por tanto pues casi la exhortación a la práctica de la beneficencia, ¿no?, que manifiesta una conciencia pues de una desigualdad en la que el conjunto de la sociedad es un poco culpable, ¿no?, se limita, sin embargo, a sostener en su doctrina racional del derecho, en la primera parte de la metafísica de las costumbres, que las capas sociales que se encuentren en una extrema indigencia material deben ser ayudadas por el Estado para que la unión civil no sufra ningún daño. Me parece que el argumento es curioso, es importante y merece la pena confrontarlo con los argumentos de Hegel, que son muy distintos. Leo un pasaje procedente de esas consecuencias que tiene el pacto de unión civil en el parágrafo 46 de la doctrina racional del derecho en los volúmenes de la obra completa de la edición de la Academia de Kant, el volumen sexto, página 326. Dice Kant: la voluntad universal del pueblo se ha unido para configurar una sociedad que ha de conservarse perpetuamente y se ha sometido al poder estatal interno con el fin de conservar a los miembros de tal sociedad incapaces de mantenerse por sí mismos. Por tanto, gracias al Estado, es lícito al gobierno obligar a los poderosos a procurar los medios de subsistencia a quienes son incapaces de ello, incluso en lo que se refiere a sus necesidades más básicas. Fin de la cita. Como leemos en una observación de Kant al Jus Naturale de Achenbach, el manual que servía de base textual para las lecciones sobre derecho natural de este autor, la salud del Estado debía distinguirse con todo cuidado de la salud del pueblo, pues si el legislador repara en la pobreza, no será tanto por el sufrimiento social que ésta comporte, ni por la merma que suponga en la felicidad privada de los ciudadanos, sino más bien por el riesgo que la miseria pueda representar para la persistencia de la unión civil. A pesar de los ensayos para ampliar el alcance del planteamiento kantiano de la lucha contra la pobreza, en el que cabe incluir especialmente a estudiosas norteamericanas, siempre muy cargadas de esperanza, como Alisa Bernstein y Helga Barden, inasequibles al desaliento cuando se trata de volver a Kant, nuestro contemporáneo, me parece insuperable la versión suministrada por Wolfgang Kerstin en sus trabajos sobre el concepto kantiano de Estado de los años 90 del pasado siglo. El Estado republicano existe por mor de la consistencia interna de las formas jurídicas y el mantenimiento de la libertad externa que éstas habilitan, un principio que no incluye la atención del legislador a la vida buena ni el cuidado del bienestar de los ciudadanos, tanto activos como pasivos del cuerpo civil. Si el Estado se inmiscuyera de tal manera en los asuntos privados de sus ciudadanos, no sería un Estado patriótico, como el que se ve obligado a luchar contra la pobreza en circunstancias extremas, sino más bien un Estado paternalista, un modelo este último con el que Kant se muestra especialmente duro por sus veleidades despóticas, por su facilidad para incurrir en el despotismo. El primero
se limita a tutelar la forma externa de las relaciones entre los individuos, de suerte que pueda garantizarse que el arbitrio de cada cual sea independiente del arbitrio de otros mediante su sometimiento a la misma ley universal del derecho. Las razones ligadas a la benevolencia, generalmente criticada por Kant, porque produce más mal que, digamos, el bien con el que sueña, brillan por su ausencia en el pasaje. Con todo, debe matizarse que en la doctrina de la virtud se recomendará que los individuos sean formados en la práctica de la compasión o condolencia, que es una traducción que me gusta más, del Mitleid, ¿no? A saber, en el fortalecimiento de su carácter mediante la contemplación de individuos desdichados, ya sea porque estén seriamente enfermos, prisioneros en una celda o porque sean víctimas de una extrema miseria material, pues esa representación viva del daño humano consigue situarnos, dice Kant en el parágrafo 35 de la doctrina de la virtud, en el lugar de los otros con una fuerza, cito literalmente de este parágrafo, que la representación del deber por sí sola no lograría. Pero esto es la doctrina de la virtud, esto no es la doctrina del derecho. En cualquier caso, la solidaridad que pueda surgir en el sujeto al contemplar los funestos efectos de las carencias materiales de la existencia no aconsejaría en ningún caso que el Estado intervenga en la lógica interna y autónoma de la economía liberal, en la que Kant deposita tantas esperanzas de que las capacidades y el mérito se transformen en operador de promoción social por encima y por delante del peso que la transmisión aristocrática de propiedades, de patrimonios, contaba en la distribución del estatus social en el siglo XVIII. Nos hallamos ante una perspectiva sobre la pobreza muy similar a este respecto a la expuesta por Adam Smith en La riqueza de las naciones. A saber, no se percibe mayor muro de contención de la miseria que la extensión de los principios del mercado liberal, y en los casos en que el pauperismo se convierta en emergencia de salud pública, el Estado intervendrá no para corregir las operaciones mercantiles asociadas al surgimiento de esa miseria, sino más bien para suprimir una patología que se percibe antes como social que como resultado de una crisis económica connatural al sistema productivo. Es más, Adam Smith, irá más lejos que Kant en La riqueza de las naciones, al exhortar a los gobiernos a mejorar de manera efectiva las condiciones de vida de los trabajadores mediante un progresivo aumento de los salarios, como encontramos en un texto del capítulo 8 del libro primero de La riqueza de las naciones, que no leo pues, por falta de tiempo fundamentalmente. En el retrato que Smith propone del mercado liberal, este mismo coadyuvará a superar la lacra de la pobreza y sus inconvenientes para la cohesión del cuerpo civil sin necesidad de atentar contra el sacrosanto derecho de propiedad burgués. Se asigna a su vez a la sociedad comercial un impulso a la igualación material de las sociedades que a su vez incentiva la experiencia de la simpatía y el respeto mutuo. Como en Kant, el fantasma de la indigencia y la miseria como formas de dependencia social extrema se asocian con el mundo feudal y su legitimación moral de la injusticia. No es de extrañar que ambos autores mostraran una seguridad que la actualidad, sin embargo, ha dinamitado acerca de la capacidad de una autoridad política no intervencionista en el campo de la economía para hacer valer su legitimidad frente a las distinciones de clase social y centralmente a la brecha social entre ricos y pobres. Como es bien sabido, a juicio de Kant, Reidar Malix, que es un investigador noruego, lo ha recordado en su magnífico libro La política de Kant en contexto, traducido, que se publicó en Cambridge en 2014, lo peor que podría ocurrirle a un ser humano no sería tanto carecer de independencia económica, cuanto de la protección de un Estado que dé la cara por él ante la amenaza de un enemigo extranjero o que lo trate sin respeto alguno a su dignidad como ser humano. Se puede ser coprotegido sin ser ciudadano tout court, sin ser ciudadano activo, como leemos en el comentario sobre la condición republicana de la independencia civil en el ensayo sobre teoría y práctica. En este escrito se declarará, en efecto, a la altura de la página 291-292 del volumen 8 de la edición de la Academia, la igualdad general de los hombres dentro de un Estado en cuanto súbditos del mismo resulta, sin embargo, perfectamente compatible con la máxima desigualdad cuantitativa o de grado en sus posesiones, ya se trate de una superioridad corporal o espiritual sobre otros, o de riquezas externas y de derechos, de los que puede haber muchos,
con respecto a otros. De tal modo que el bienestar del uno depende sobremanera de la voluntad del otro, el del pobre de la del rico, o que el uno ha de obedecer como el niño a los padres o la mujer al marido, y el otro mandarle, o que el uno sirve como jornalero mientras el otro paga, etc. Mas según el derecho, todos en cuanto súbditos son iguales entre sí, porque ninguno puede coaccionar a otro sino por medio de la ley pública. Fin de la cita. Podría replicarse a la posición adoptada por Kant ante la injusticia social y otros tipos de injusticia también, que ésta bien podría haber hipotecado la vida de un amplio sector de la sociedad ya antes de que el derecho estatal reciba noticia alguna de ello y pueda por tanto coaccionar a su vez al opresor. La abstracción del derecho kantiano se limita a presuponer que ninguno de los desequilibrios sociales entre los ciudadanos menoscabará la cobertura legal que el Estado proporciona al conjunto de la población que tiene a su cargo, puesto que ninguna operación de corte económico podrá prescindir del momento de legitimación por parte de la voluntad omnilateral que da sentido al pacto de unión civil, sin la cual este pacto no se podría articular. Ahora bien, la justicia distributiva sancionada por esa voluntad omnilateral no criba entre enriquecimiento legítimo o ilegítimo, sino que se limita más bien a suponer que los ascensos y descensos en la escala social dependen de la libre competencia de las facultades y recursos de los sujetos, recursos materiales y espirituales de los sujetos. En esa lógica, la óptica kantiana tiende a no centrarse más que de manera marginal en la percepción de situaciones de pobreza, para más bien enfocar, en el mejor de los casos, la decepción que el sujeto, al que no le ha ido bien en el régimen de libre competencia, siente al advertir que otros han tenido mejor suerte, al compararse con otros, a los que les ha ido mejor en el ámbito de la promoción social. Pero esa decepción no será síntoma de ninguna injusticia desatendida, sino más bien de las limitaciones que han impedido al individuo alcanzar la situación deseada en la dinámica del mercado. De ahí que Kant pueda afirmar, sin atisbo de ningún cinismo, me parece, de nuevo en Teoría y Práctica, un poco más adelante, en las páginas 293-294, se puede considerar feliz a un hombre en cualquier estado solo si es consciente de que el hecho de no ascender hasta el mismo nivel de los demás, quienes en cuanto cosúbditos no tienen ninguna ventaja sobre él en lo concerniente al derecho, únicamente depende de él, de su capacidad o de su sincera voluntad, o de circunstancias de las que no puede culpar a ningún otro, mas no depende de la voluntad ajena. Fin de la cita. En la línea del diagnóstico que hemos delimitado, no se advierte ninguna conciencia de que el sistema económico, que está ligando recíprocamente a los seres humanos en virtud de la ley de la oferta y la demanda, oculte desigualdades intolerables o incluso las produzca de manera ciega. Rousseau había reparado, en cambio, en esta última posibilidad en su segundo discurso, como puede atestiguar la larga nota del segundo discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Aquellas profesiones, nos decía Rousseau, como todas las pujantes en tiempos de guerra por el servicio que prestan a los ejércitos, que extraen beneficios del daño o la injusticia infligida al prójimo, deberían ser indefectiblemente perseguidas y suprimidas. Una perspectiva como la adoptada por Kant frente a la pobreza no es ya viable para Hegel, para el que será imprescindible proceder a una lectura del daño que la miseria genera en el proceso de subjetivación de los miembros de la sociedad. Como afirmamos al comienzo de esta intervención, la realización de la personalidad humana, de la única personalidad, no se asienta únicamente en condiciones abstractas, sino que por el contrario enfoca la necesaria satisfacción de dimensiones como la posesión del propio cuerpo y la capacidad para adquirir bienes externos. Reparemos en el añadido a la definición de la persona como figura de la voluntad libre en los principios. Parágrafo 35. Soy consciente de mi libertad como esta persona, dice Hegel, y puedo hacer abstracción de todo porque no existe nada ante mí sino solo mi pura personalidad. Un texto que también aparecía en la intervención de Valerio. Y sin embargo yo soy, como un algo muy predeterminado. Soy de tal edad, de tal altura, estoy en este lugar. Esta es la cara oscura, ¿no?, de esa persona abstracta, de esa persona universal de la que se nos hablaba antes, ¿no? Y tengo todas las particularidades que pueda haber.
Es decir, la persona es al mismo tiempo lo sublime y lo más ordinario, ¿no? Una de esas frases de Hegel, ayer quien hablaba de los aforismos de Hegel, de Homer Ramos, ¿no? En fin, aforismos que uno se ve insertados, ¿no?, en medio de argumentos pues muy complejos, ¿no?, y muy difíciles, pero en fin, hay que reconocer ese arte para el aforismo, ¿no? La persona es al mismo tiempo lo sublime y lo más ordinario. En la persona se da la unión de lo infinito y de lo finito, la unión de límites determinados y de lo realmente ilimitado. Es la grandeza de la persona la que es capaz de sostener esta contradicción, la cual no tiene nada natural en ella misma ni podría soportarlo. Fin de la cita. A la luz de pasajes como este, la posición kantiana que hace de la libertad el único derecho innato parece que debería ser corregida, ¿no?, apuntando, por ejemplo, al proceso de formación del propio cuerpo y del propio espíritu, del que se habla en el parágrafo 57 de los Principios, sin el cual la personalidad se convierte en una vaga abstracción, en una mera potencialidad, ¿no? Y en este proceso de formación del propio cuerpo y del espíritu serán claves la disciplina y la educación. El desarrollo de esa personalidad se ve socialmente frustrado, efectivamente, con el advenimiento de la pobreza, situación en la que el sujeto, que tiene conciencia de ser un ente infinito y libre, rumia en su interior la demanda de que su existencia externa corresponda a esta conciencia insatisfecha. Podría decirse que semejante valoración de la pobreza devuelve una silueta en la que el indigente no ha visto desmantelada su exigencia de reparación del daño sufrido por obra de la enajenación obrada sobre él. Alienta en estos análisis un principio cercano al puesto en práctica por Judith Sklar en Caras o Rostros de la Injusticia, ¿no? Cito a esta autora: no todo lo que aflige a las víctimas es únicamente mala suerte, y alertar a los ciudadanos y funcionarios puede hacer mucho para aliviar y prevenir la injusticia. Fin de la cita. Coincido asimismo con Fiebeck y Brooks, a los que debemos dos artículos muy interesantes acerca del planteamiento y de la digamos, intervención jurídica para Hegel a propósito de la pobreza, una vez que se diagnostica la pobreza como problema social, ¿no?, cuando señalan que la especificidad del planteamiento de Hegel estriba en que no ofrece una mera solución económica a las contradicciones del capitalismo industrial, sino que aborda las patologías que esas contradicciones producen mediante correcciones que afectan al propio sistema de la eticidad. Un sistema no clausurado, sino abierto a necesarias modificaciones, según los niveles de reconocimiento planteados por los distintos grupos de sujetos. Es bien sabido que Hegel retrata la economía política, parágrafo 189 de los Principios, como una ciencia que descubre las leyes de una cantidad de hechos contingentes. Un espectáculo interesante, nos dice, que permite establecer una célebre analogía con las leyes cosmológicas descubiertas por Kepler y por Copérnico, a pesar de que la observación directa solo muestre al ojo humano movimientos irregulares de los planetas. Sin embargo, a este complejo mecanismo le falta el momento de superación ética de las contradicciones, por lo que se encuentra atravesado por una miopía insostenible si se quiere construir una verdadera justicia social. Teniendo en cuenta tales limitaciones del mercado y la sospecha de que el homo juridicus y politicus podría verse eclipsado por el homo economicus, Hegel, partiendo de un principio como el principio de tutela pública, en el parágrafo 240 de los Principios, abre la posibilidad de que el Estado impida que los sujetos, por ejemplo, dilapiden su patrimonio y el de su familia, protegiéndolos así del daño que puedan infligirse a sí mismos, recuperando una tradición jurídica que no es tanto romana cuanto ateniense, cuanto griega, que convirtió el intercambio de fortunas, pensemos en las antídosis que tenía que tramitar Isócrates, y del deber de responder a las liturgias civiles, a las cargas civiles que al ciudadano poderoso pues le hacían sufragar la construcción de trirremes, por ejemplo, o la celebración de las dionisíacas, ¿no? Y del deber de responder a las liturgias civiles, a estas cargas civiles, en una transacción sancionada habitualmente en los tribunales y de la que tenemos huellas, ¿no? Recordemos al hijo de Alcibíades también, ¿no?, cuando intenta descargarse de las deudas del padre, ¿no?, precisamente mostrando que había otro más poderoso que él, ¿no?, al que su padre le había dejado únicamente deudas, ¿no?
Ahora se tiene la opinión de que eso no es un asunto, dice Hegel, cito directamente de este parágrafo de los Principios, ahora se tiene la opinión de que eso no es un asunto que le importe a nadie, cuán rico seas, cuál sea tu patrimonio, sino solo a uno mismo. Porque la historia del sujeto, ¿no? Eso de granjearse un futuro, eso de hacerse con un patrimonio, pues es la historia de uno, ya no es la historia de la polis, porque ya no hay polis, ¿no? Esto es lo que se indica en el añadido al parágrafo 240, ¿no? Consciente de que rendir cuentas acerca de los recursos que se poseen es una costumbre periclitada en la Europa burguesa del siglo XIX, para la que granjearse un patrimonio ha sido desconectado del marco de un hecho social total, como bien reconocerá Moss, por ejemplo, a comienzo del siglo XX, ¿no? Para ser tipificado como una peripecia digna de un Bildungsroman. Una de las primeras consideraciones de la pobreza como problema en Hegel podría estimarse como una auténtica contrapartida incongruente de uno de los pasajes que hemos citado antes de Kant, ¿no? Se enumeran como posibles causas de la pobreza la elección del sujeto, el azar, condiciones físicas y circunstancias externas, cuya dimensión más relevante remite a su efecto principal, a saber, el hecho de que el peso de satisfacer las necesidades de la sociedad recae sobre las espaldas de los sujetos y a su vez la sociedad. En el parágrafo 241 de los Principios se nos dice que la sociedad a estos sujetos les priva más o menos de todas las ventajas sociales, de todas las ventajas que se pueden esperar de la sociedad, de la posibilidad de adquirir capacidades y educación, de la justicia, del cuidado de la salud y frecuentemente incluso del consuelo de la religión, etc. Después de haberles quitado los medios naturales de adquisición, parágrafo 217, y de haber eliminado el amplio vínculo de la familia en el sentido del linaje, parágrafo 181, fin de la cita. El fenómeno del pauperismo se manifiesta así como un asunto del máximo interés político y jurídico, por cuanto evidencia que una coyuntura infeliz de acontecimientos, conductas y dotes naturales puede situar a los sujetos en un afuera del Estado, cuya existencia es percibida como un fracaso. El Estado fracasa si hay pobres, y cuantos más pobres haya, ¿no? La genealogía de la miseria apunta hacia el incremento de la población y la industria, la creciente especialización de las profesiones, con la consiguiente acumulación de riqueza de la que se nos habla en el parágrafo 246 y complicación del dispositivo de necesidades y de los medios para satisfacerlas. En definitiva, un sistema teóricamente vertido hacia la generación de rentabilidad expulsa de manera creciente a masas de individuos de los beneficios de la sociedad civil mediante el despido y el subempleo. Como han señalado autores como Pridhar, el autor de Hegel, als Ökonom, Hegel no reconoce en el desempleo y la precariedad de las condiciones de trabajo capitalista una falla del sistema, una mera falla del sistema de producción, sino más bien elementos estructurales de esta forma de productividad, que generan una forma de violencia abstracta ya reconocida, por ejemplo, por la Real Philosophie del periodo de Jena. Leo un extracto del Jenner Systementwürfe, en la tercera parte, donde se dice, donde leemos, por ejemplo, un vasto número de personas son condenadas a un trabajo completamente embotador, insalubre e inseguro en talleres, industrias, minas, etc., desgastando sus capacidades. Y enteras ramas de la industria que sustentaban una clase amplia de personas se extinguen de una sola vez debido a los cambios de tendencia o a la caída de precios motivada por las invenciones de otros países, etc. Y esta parte de la población es arrojada a una pobreza inevitable. Aparece la brecha entre la gran riqueza y la gran pobreza, una pobreza para la que se vuelve imposible hacer nada, una riqueza que, como todo macizo, se transforma en fuerza que no procede de ninguna legitimidad, sino más bien de el hecho de que hay individuos que se convierten en potentados, ¿no?, frente a la plebe. Una figura, por otro lado, que interpela muy directamente a la formación del derecho romano, ¿no? Fin del extracto que he citado. Frente a un diagnóstico como el expresado, por ejemplo, por Lukács en el joven Hegel, acerca de las limitaciones de la visión hegeliana sobre la economía moderna,
Hegel parece contar con una clara conciencia acerca de la inorganicidad, del carácter inorgánico de la economía capitalista en el interior del desarrollo ético de la sociedad civil. Por esa misma razón, la tarea de construcción del Estado no podía considerarse cerrada mientras que tales focos de injusticia campasen por sus respetos. Me parece esencialmente relevante el hecho de que el primer foco de atención de Hegel se dirija no solo hacia la policía, esto es, hacia un mero cálculo objetivo de daños, así como al presupuesto de inversiones que el Estado deba materializar, precisamente para combatir la pobreza. Más bien cobra una importancia innegable el hecho de que los pobres alberguen una actitud hacia la maldad y los vicios distinta a la esperable del ciudadano satisfecho con la parte que percibe de su pertenencia y contribución a la buena marcha del Estado. De suerte que los primeros sienten algo así como una fobia al trabajo por su misma condición y sienten asimismo estar sufriendo una injusticia. Una expresión que encontramos en el parágrafo 241 de los Principios. En este punto Hegel subsume la tradición cristiana de invitar potestativa y contingentemente a los más pudientes a entregar limosnas a los pobres bajo una lógica estatal, donde sea la autoridad jurídica pública la encargada de dictaminar qué ayudas sociales resultan más adecuadas en cada momento. En el parágrafo 242 leemos al respecto lo siguiente: el carácter contingente de las limosnas, de las fundaciones, de encender lamparitas ante las imágenes de los santos, etc., se complementa con instituciones oficiales para pobres, con hospitales, con la iluminación pública, etc. Para la caridad siempre quedan bastantes cosas por hacer. Otro aforismo. Pero es un error que la caridad pretenda que el auxilio a las necesidades quede reservado solamente al ámbito de los sentimientos subjetivos o a la contingencia de las actitudes y de los conocimientos, y que se sienta ofendida y herida por los preceptos y las ordenanzas generales de carácter obligatorio. Hay que considerar, por el contrario, que la situación pública es tanto más perfecta cuanto menos le quede al individuo para hacer por sí mismo, según su particular opinión, en comparación con lo organizado con carácter público. Fin de la cita. Como el pasaje puntualiza con toda claridad, no se trata, como ocurría más bien, me parece, con Kant, de insensibilizar al legislador con respecto a los destinos aciagos que el mercado liberal pueda deparar a quienes luchan para obtener la felicidad que desean, sino que aún reconociendo que la primera respuesta a la pobreza es una ayuda de carácter subjetivo, esa atención contingente debe transmitir al Estado, y esto es muy importante, debe comunicar al Estado la existencia de ciertas patologías del sistema de las necesidades, que exigen una intervención institucional para remediar de manera perdurable las carencias. Pero Hegel reconoce como el elemento más preocupante de la miseria material no ya la caída de la persona por debajo de la línea de flotación de lo que podría calificarse como subsistencia social, sino más bien la caída en lo que califica como pérdida del sentimiento del derecho, la famosa Rechtslosigkeit, que lleva aparejada la pérdida de la honestidad y del sentimiento de autorrealización que se experimenta al saberse al menos actor de la propia subsistencia. Parágrafo 244. El honor y la vergüenza, en los que Hegel estima bases subjetivas y también psicológicas de la sociedad, se ven conmocionados por este proceso de hostilización del sujeto frente a la unión civil y sus medios de expresión institucionales. Nuevamente, la pobreza no se mide con la mera ayuda de indicadores económicos, sino teniendo en cuenta qué impacto tiene esta carencia en la visibilidad o invisibilidad política y sentimiento de pertenencia civil de quienes la sufren. Como se lee en este mismo parágrafo, el 244 de los Principios, la pobreza en sí, nos dice Hegel, no convierte a uno en masa. Esta se caracteriza en sí por la actitud asociada a la pobreza, por la indignación interior contra los ricos, contra la sociedad, el gobierno, etc., el resentimiento, en definitiva. Esta actitud va unida, además, a que la persona que depende de los azares de la vida se convierte en una persona temeraria y holgazana, como por ejemplo los Lazzaroni en Nápoles. De esta manera surge en la masa el malestar por no tener el honor de encontrar su subsistencia con su propio trabajo, pero al mismo tiempo también
su exigencia de recibir su subsistencia. Contra la naturaleza ninguna persona puede afirmar un derecho, pero en la sociedad la carencia adquiere inmediatamente la forma de una injusticia cometida a tal o cual clase. La importante cuestión de cómo se puede remediar la pobreza es una excelente pregunta que conmueve y atormenta, una de las famosas frases de Hegel acerca de la pobreza, ¿no?, que conmueve y atormenta a las sociedades modernas, ¿no? Fin de la cita. El pasaje es claro acerca de la conciencia que el indigente posee de su derecho a reclamar la reparación de la vulneración de su personalidad, de eso que empezaba siendo la personalidad en el derecho abstracto. De tal conciencia procede el surgimiento de la plebe, del Pöbel, cuya desafección con respecto a lo público Hegel no rastrea únicamente en las masas paupérrimas, sino también en aquellos individuos poderosos que se desentienden con respecto a toda responsabilidad civil en el destino de sus compañeros de sociedad, porque eso de la plebe viene por abajo, pero también por arriba, ¿no? Por el gueto superior, ¿no?, y no el inferior. En este punto, Hegel propone una versión de la crítica doble que Aristóteles dirigiera en su política a oligarcas y a demócratas, ¿no?, a esos dos excesos que impiden pensar en una polis que tiene su nervio en la clase media, en Toison, ¿no?, que se preocupa por lo común, ¿no?, por representar ambos la desafección con respecto al todo en el que siempre tiene que vivir la política y si no vive lo tiene que reconstruir, ¿no?, lo cual calificaría pues como una de esas enseñanzas, ¿no?, que valdría la pena recuperar de Hegel, ¿no? Adam Smith comparte con Hegel la sensibilidad hacia la deshumanización de los pobres, la deshumanización sufrida habitualmente por los pobres, como se observa en pasajes, pues por ejemplo, no de la riqueza de las naciones, pero sí de la teoría de los sentimientos morales, bien conocida para Kant, ¿no?, donde repara en la vergüenza que los pobres sienten cuando se los desprecia y señala con el dedo como una parte maldita de la sociedad, concluyendo que todo sujeto debe ver cubiertas las condiciones que le permitan aparecer en público sin sentir pudor por su aspecto, por ejemplo. Teniendo en cuenta el análisis presentado hasta aquí, merece la pena reparar en que Hegel no escatima las dificultades que entraña diseñar un plan de acción jurídico y político contra el aumento de la pobreza generada por las disfunciones del capitalismo. El célebre oxímoron, desplegado en el parágrafo 245 de los Principios, resulta bien elocuente de esa especie de double bind propio de la vieja historia del rey Midas en que se encuentra instalado el teórico. Aquí nos dice Hegel, en este parágrafo, en el caso de un exceso de riqueza, la sociedad civil, otra de las frases más célebres, ¿no?, de esta parte de los principios de filosofía del derecho, en el caso de un exceso de riqueza, la sociedad civil no es suficientemente rica, es decir, no posee suficiente con su propio producto social para controlar el exceso de pobreza y el surgimiento de la masa. Fin de la cita. Las dificultades se agolpan, pero Hegel las reduce a dos tareas igualmente contraproducentes. Por un lado, si se subvenciona la existencia cotidiana de los pobres mediante tasas para los ricos o mediante un mapa suficiente de hospitales, de fundaciones y conventos, se estaría agrediendo directamente al nervio de la sociedad civil, como es la búsqueda que cada individuo debe emprender para procurarse medios de subsistencia. Se estaría anulando la búsqueda por la vida, ¿no? Por otro lado, si se ampliaran los puestos de trabajo, se generaría un exceso de producción sin que el número de consumidores hubiese crecido. De ambas maneras, nos dice Hegel, se aumentaría el mal. Si bien es cierto que Hegel no concreta ningún programa de intervención estatal directa para remediar la indigencia de parte de su población, vía que sin embargo plantea como única salida en diferentes momentos de los parágrafos que estamos comentando, se atreve a apuntar algunas medidas que se vislumbran como posibles promotoras de solución al problema. Por de pronto, el incremento de las exportaciones, parágrafo 246 de los Principios, y el uso interesado de la empresa colonialista, una empresa en la que además se considera como precedente pues justamente a Grecia, ¿no?, parágrafo 248, podrían estar en condiciones de liberar, pero solo de liberar, nuevos espacios para el provecho económico, pero se trata de meras huidas hacia adelante, igualmente lastradas con problemas. El remedio más fiable a la luz de lo anterior sería el fomento de la pertenencia de los trabajadores a asociaciones profesionales, a las llamadas
corporaciones, ¿no? Que no son en realidad gremios, no son meros gremios, ¿no? Lo que supone el verdadero retorno de lo ético a la sociedad civil como algo inmanente a ella. Toda vez que dota de igualdad, que este entramado, ¿no? Esta trama de asociaciones profesionales dota de igualdad ante la ley, dota de nuevo de igualdad ante la ley a los sujetos que el mercado tiende a desigualar, y lo hace de manera efectiva, por medio de prácticas, no por medio de buenos propósitos ni de consuelos ad hoc. En el parágrafo 253, después de haber tratado el problema de la pobreza, donde empieza la atención a las corporaciones y a la policía, nos dice Hegel: en la asociación profesional, la familia no solo tiene un suelo estable, en el sentido de una garantía de la subsistencia gracias a la cualificación profesional, es decir, tiene un patrimonio estable, parágrafo 170, sino que ambas cosas, la cualificación y la subsistencia, están reconocidas. De modo que el miembro de una corporación no necesita, para ser alguien, tener que demostrar su capacidad profesional y sus ingresos o medios de subsistencia por ninguna otra manifestación externa. Es reconocido como perteneciente al conjunto, el cual a su vez es un miembro de la sociedad en general, que se interesa y se preocupa por los fines comunes de este conjunto. Fin de la cita. La asociación profesional o corporación desempeña la función, como veíamos antes, de una segunda raíz ética del Estado, al estrechar los lazos entre profesión y vocación. Una ley o un nexo que más tarde se convertirá en eje para la investigación de Weber. Basta ver la ética protestante y los orígenes del capitalismo, el espíritu del capitalismo. Lo que diferencia una corporación de un mero gremio, de un Zunft, consiste en que la primera exige al trabajador superar la óptica de los fines privados, sacrificándolos al control superior del Estado, constituyendo al mismo tiempo un muro de contención frente a los intentos de agresión al amor propio de los sujetos. Con el fin de no caer víctima de excesivas esperanzas depositadas en la estructura corporativa del desempeño profesional, alguien que ha trabajado tan intensamente este tema como Andrew Buchwalter, que lo habéis tenido en Autónoma, y lo volvéis a tener dentro de poco, ya de paso lo anunciamos, ¿no? En un artículo de Buchwalter bastante reciente, en un trabajo, en realidad en el libro Hegel and Capitalism, que está enseñando aquí Valerio, en la página 42, Buchwalter nos dice lo siguiente: Hegel no está afirmando que la pertenencia a una corporación sirva para concretar definitivamente tanto una noción de derecho como eticidad, como una noción política introspectiva de los derechos. Como justificación final, es deficiente, a juicio de Buchwalter, en varios aspectos. Solo presta atención a la pertenencia a una particular entidad vocacional, no a la sociedad en general. Cuenta como miembros de la corporación principalmente a los profesionales del comercio, excluyendo de ese modo a los trabajadores asalariados y a muchos afectados por la pobreza. Su noción de asociación deriva de la semejanza inherente, parágrafo 251 de los principios, de los miembros, por lo que no acoge las formas de diferenciación necesarias para moldear de forma exhaustiva un conocimiento introspectivo del derecho. Fin de la cita de Buchwalter. Una crítica similar a esta la encontramos en Inventing the Market, en un libro que desde luego a mí me ha sido de mucha utilidad, de Lisa Herzog, publicado en 2013 en Oxford University Press, una reciente monografía de esta profesora que ahora estuvo en Frankfurt, pero creo que está ahora en La Fraye, dedicada a la génesis del mercado liberal, dedicando especial importancia a Adam Smith y a Hegel. En realidad, muchos de los individuos víctimas de la miseria deberían realizar un largo camino antes de ajustarse a las coordenadas de la vocación, del Beruf, que Hegel identifica con un catejón, en realidad, de los efectos más perniciosos del incremento capitalista de la riqueza y de la subordinación de unos sujetos a otros. No es de extrañar que la pregunta por el remedio de la pobreza sea una de las fuentes de mayor conmoción y tormento para la sociedad europea moderna, como nos dice Hegel. Del recorrido anterior, por los parágrafos que articulan el análisis de la pobreza que interesa al derecho, me parece oportuna la calificación de Buchwalter
que Buchwalter ha asignado al republicanismo hegeliano como una visión jurídica de lo político que tiene su motor en una eticidad reflexiva que impulsa una solidaridad cívica. Coincido enteramente con el planteamiento de semejante válvula reflexiva en la lógica interna de la filosofía del derecho de Hegel, que inspira la ampliación de derechos, reconoce que la construcción de lo estatal se encuentra en constante progreso y refiere todo ello al diagnóstico previo de la injusticia depositada, producida en la sociedad, por la propia sociedad. De nuevo con Buchwalter, pero esto es la conferencia que dio, si no me equivoco, en la Autónoma, que luego publicasteis en Bajo Palabra unos años después, en este artículo que fue la conferencia que dio en la Autónoma este autor, nos dice Hegel no piensa que el problema de la pobreza no pueda resolverse de ninguna manera, sino que no puede ser resuelto con las herramientas que nos brinda la sociedad civil, fundamentada en el principio del individualismo egoísta. Si alguna solución está por llegar, deberá conseguirse mediante una concepción diferente de la sociedad, una en la que los individuos incorporen a su propio autoentendimiento y a su sentido de unión una apreciación de su relación con los demás y de las necesidades de la comunidad en sí. Este tipo de solidaridad, Hegel utiliza este término, puede que no aborde en su totalidad el problema de la pobreza, pero no puede haber ninguna solución sin la solidaridad. Fin de la cita. A mi entender, el análisis que Hegel realiza de la desestructuración de los mecanismos que conducen a la experiencia de una libertad concreta a manos de los ciegos mecanismos del capitalismo industrial, bastaría para identificarlo como un autor crítico de este último sistema económico, toda vez que obstaculiza el cumplimiento, que este sistema económico obstaculiza el cumplimiento de los fines que se ha marcado la propia modernidad. Las fuertes distorsiones que el capitalismo introduce en el sistema de las necesidades y su asimilación por la normatividad estatal requiere contribuir a mejorar el despliegue de la libertad social. El mismo propósito de reforma de la sociedad capitalista desde dentro, pero gracias a la autoridad del Estado, siguiendo los cauces de una crítica inmanente, ha sido subrayado por Klaus Fiebeck como el balance más ajustado de los parágrafos señalados en los principios de filosofía del derecho. En su lectura del derecho, el derecho a la rebelión de las masas indigentes constituye una voz que debería ser integrada en la cobertura jurídica ofrecida por el Estado. En definitiva, un síntoma de los correctivos que el Estado de Derecho debe poner en marcha si no quiere ver cómo su agenda de racionalización de la sociedad, de las esferas de la vida social, se desvirtúa sin posible enmienda. Quiero citar un extracto de un artículo que publicó en Estudios de Filosofía, en una revista de Antioquía, una revista colombiana, Fiebeck, donde trataba precisamente la pobreza, el derecho al socorro y el derecho, por otro lado, a levantarse, a protestar, digamos, ante el Estado, en la medida en que determinado grupo social sufría ese daño, sufría esa merma de su libertad, de la experiencia de su libertad. En este artículo de Fiebeck, en la página 149, nos dice Hegel formula un derecho de socorro que lleva a la rebelión, un derecho de resistencia que surge de la necesidad, un derecho de las personas pobres y marginadas a rebelarse para conseguir el restablecimiento del derecho. No se trata del derecho de eliminar a la sociedad civil, ni muchísimo menos. Se trata aquí de una recuperación del derecho, pero de ninguna forma se trata de un derecho a formar otra sociedad. Si los principios constitucionales se ven seriamente agravados o anulados, se origina con ello el derecho a la restitución y a la recuperación de estos fundamentos, pero no se origina ningún derecho a la revolución, ningún derecho que permita desechar estos fundamentos, pues estos son las condiciones de posibilidad de la libertad. Este derecho a la insurrección para la consolidación de los fundamentos de la sociedad civil y de la libertad es un derecho de naturaleza genuinamente política, que tiene una justificación civil dentro del Estado. Fin de la cita. Así pues, el examen de la pobreza conduce al intérprete de la teoría hegeliana del Estado a una de las zonas más dinámicas y móviles de este pensamiento, toda vez que el desarrollo de la personalidad jurídica y la constitución de la autoridad estatal no pueden tolerar que un mecanismo de producción interfiera de manera inocua en el cumplimiento de tales tareas, de tales fines.
La reflexión de Hegel sobre los estudios de economía política de ilustrados escoceses como Ferguson, como Stuart, como Hume, comienza a forjarse durante sus estudios en Tubinga, y este contacto se intensificará en los años de Berna y Frankfurt. En los principios de filosofía del derecho se menciona a Smith, a Say, la ley de demanda, de oferta y demanda de Say, a Ricardo, como figuras señeras de la moderna economía política, ¿no? Y esta relación con autores fundamentalmente de la Ilustración escocesa pues ha sido muy estudiada desde luego por Lisa Herzog en Alemania, y también por Norbert Basek, que era miembro del grupo de investigación de Roulet en París, ¿no? en la Sorbona. Los dos han estudiado mucho esta relación, este vínculo, ¿no? intelectual. Pero la mirada que Hegel lanza al fenómeno de dependencia recíproca que la economía capitalista genera entre los individuos carece del entusiasmo y de la esperanza que se desprende en cambio de los análisis que los intelectuales británicos que hemos citado dedican a este fenómeno. Para Hegel los mercados son impredecibles, inestables y caprichosos. En palabras, de nuevo, de la especialista que he mencionado, de Lisa Herzog, en este libro, Inventing the Market, en la página 58, el mercado de trabajo hegeliano está más bien regulado mediante el sistema de corporaciones, lo que veíamos al final de nuestra lectura de los parágrafos del 241 al 248 de los principios de filosofía del derecho. Sin embargo, no está demasiado claro cómo estas estructuras pueden coexistir con la libertad económica en otras partes de la economía. Hegel quiere organizar la producción a través de los principios de las corporaciones, de manera que el libre mercado pueda reinar solamente en la esfera de la circulación, en términos de Marx. Con todo, la cuestión es si un sistema mixto como este es viable. Podría significar, por un lado, que los bienes y servicios serían producidos solamente por las corporaciones, pero entonces la cuestión sería si esto sería una economía de libre mercado. O más bien, que podría haber otros agentes económicos, pues el mercado es realmente libre, aunque si las corporaciones pueden competir con estos otros agentes, es una pregunta abierta. Es decir, ¿las corporaciones son entes competitivos o no? Son más bien resistencia a la competición liberal, a la competitividad liberal. Parece que Hegel no quiere en realidad dejar a la economía libre, nos dice Herzog, de manera que esa libertad se construya sobre la riqueza económica a través de la acumulación del capital. Parece que esto no gusta a Hegel. Fin de la cita de Herzog. Si hacemos un balance del acercamiento de Hegel al problema de la pobreza, reconoceremos en él dimensiones que recuerdan el debate ya clásico para nosotros mantenido por Nancy Fraser y Axel Honneth acerca de la complementariedad y orden, digamos subordinación, en que deberían concebirse los conceptos conjugados de reconocimiento y redistribución. Hegel manifiesta su preocupación por los efectos materiales de la pobreza, pero aún mayor inquietud, como veíamos, le suscitan los efectos inmateriales, porque son subjetivos, en condiciones de hacer estallar los cimientos sociales del Estado. No podía prever el alcance que la cuestión social alcanzaría a pocas décadas más allá de su muerte, pero alberga sospechas sobradas acerca de la incapacidad del sistema de producción capitalista para producir una normatividad social no nihilista. La congruencia entre crecimiento económico, complicación de los niveles de interdependencia y exclusión social es diagnosticada por Hegel como un síntoma de la incapacidad del capitalismo para crear vínculos sociales funcionales y vínculos sociales objetivos, y que sean también, digamos, que tengan una validez subjetiva, como ocurre en cambio con el mundo de las corporaciones. La propuesta de Hegel para contrarrestar los efectos destructivos del progreso económico pasa así por reforzar una lógica de la profesión que dota a los trabajadores de garantías que no suministra la exposición directa a la competencia, ni tampoco la constante exigencia de productividad. Eso de sentir que uno está en el mercado, que uno está, digamos, libre para el mercado. Donde yo creo que, sin embargo, Kant se siente más cómodo, es decir, la cosa le da menos miedo, es decir, eso de estar el sujeto ahí en medio de ese sistema de competencias, pues en fin, es un entorno mucho más positivo, mucho más esperanzador que el entorno feudal, ¿no? El despotismo feudal. Como siempre en este pensamiento, nadie tiene derecho a desactivar la personalidad de quien debe volverse miembro de la sociedad civil
por medio de su reflexión y acción, ni puede esperar que la vulnerabilidad experimentada por los individuos no desemboque en un rencor cuyos rescoldos hacen conmocionarse el entero cuerpo estatal. Pero con la apelación al tejido corporativo no se exhorta a revigorizar, a robustecer de nuevo una pieza del caduco orden feudal, pues como recordábamos arriba, la corporación no es, como sostiene Hegel en el parágrafo 255 de los Principios, un miserable gremio, un mero Zunft, al reconocerse la corporación, esta asociación profesional, sometida al control del Estado y transformada, por tanto, en sus intereses por el Estado. No se trata de una mera administración de intereses privados. La mayor incógnita sigue siendo aquí la manera de integrar en la vía del ethos profesional a aquel en quien ya ha arraigado un patente odio a la sociedad y sus instituciones. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se regenera el sentimiento de pertenencia al cuerpo estatal cuando se ha vivido ya en régimen de Rechtslosigkeit? No es posible responder a esta pregunta sin hacerse cargo de la reparación de un daño que es físico, pero también es moral, también es civil, también es psicológico, cuya sanación requiere de un espíritu que haya disuelto todas sus deudas con la tendencia a la abstracción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria. Abrimos el turno de debate, si os parece. ¿Alguna pregunta? Bueno, más que una pregunta es una expresión de agradecimiento. Hemos asistido a dos conferencias verdaderamente impresionantes, ¿no? Y vuestra generosidad, no solamente por estar aquí con nosotros y haber hecho esto, sino también la generosidad que habéis tenido devolviéndonos un Hegel apasionante, ¿no? Porque si admirables han sido estas conferencias, lo que ante todo destaca es, gracias a vosotros, lo admirable que es Hegel, impresionante que es Hegel, lo que nos falta todavía por estudiar de los clásicos y en este caso ese gran desconocido que sigue siendo Hegel para nosotros, ¿no? Así que mi intervención es fundamentalmente una expresión de gratitud, no quiere ser más que eso, ¿no? Pero en la medida que, bueno, decís tantas cosas y son tan interesantes, tú has terminado, Valerio, con esto de que sí hay derecho romano, pero aunque joven. Nuria ha subrayado hasta qué punto las corporaciones no son los gremios. Bueno, quizá pueda parecer una tontería, son gremios aunque joven las corporaciones precisamente por esta impronta, esta referencia al Estado, es decir, porque se trata de una cuestión no privada, sino de interés civil público. Y en este sentido no es organicismo, ni eudaimonismo, ni cosas anteriores, ni en el sentido de la bellesticidad griega, ni en el sentido del medievo, de la manera como pueda recibir, digamos, ¿qué es exactamente? Es decir, ¿en qué sentido? Mi pregunta es en realidad la misma, ¿no? Para los dos, ¿en qué sentido no olvidar instituciones antiguas o conservar instituciones antiguas, incluso medievales, no premodernas o aparente premodernas, el modo de reinsertarlas completamente transformado, lo has explicado, repito, admirablemente, además discutiendo con historiadores del derecho como Milley, reinsertar todo esto en el mundo moderno, pues claro, significa desplazarlo, significa situarlo en otro nivel. Has marcado, Valerio, por ejemplo, el papel esencial que tiene el principio cristiano, ¿no? Y en el caso de, precisamente, que no se trate de caridad o que no se trate de benevolencia, sino que la cosa se tenga que transformar precisamente en la institución jurídica estatal, pues no deja de ser tomarse a lo mejor en serio ese mismo principio, etc., ¿no? Bueno, total, que la pregunta era simplemente eso, ¿cómo veis en relación con el asunto de la fundamentación del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho, qué papel le asignáis a Hegel y cómo defenderíais a Hegel, ya lo habéis hecho, ¿no? Pero de precisamente ese tipo de lecturas pues eso, organicistas, incluso fascistas, ¿no? Tipo Estado ético. Eso, repito, como una expresión
Es decir, cómo ir garantizando que aquí no hay ni argumentos para el fascismo, ni argumentos para la recreación de, incluso para lo que fue en España, los datos pues en la democracia orgánica, familia, municipio, sindicato, el papel del, no sé si de gremios o de qué, pero de las asociaciones profesionales, de los colegios de médicos, de los colegios de abogados, de los colegios, repito, el papel ese de Catejo. También hay que entender, vamos, lo digo por si menciona a Kant, claro, a Kant le horrorizaba el aimonismo político, ¿no? Y fue muy valiente precisamente contra los aristotélicos de la época. Bertomeu, a quien conoces también, Nuria, pues lo ha explicado perfectamente, ¿no? El aborrecimiento del paternalismo kantiano me parece que es absolutamente irrenunciable para una fundamentación del Estado social de derecho. Entonces, ¿cómo no permitir que la cosa transite hacia ahí? Y repito, a las expresiones más terroríficas, totalitarias, etcétera, del siglo XX de todo esto. Repito que no lo pongáis como una sino como un intento de intentar comprender mejor. Bueno, muchas gracias a ti por venir en primer lugar y por tu escucha atenta y además por la Zusammenfassung que has hecho y además puesta en común de muchos elementos efectivamente que compartimos, ¿no? Que comparten nuestras reflexiones. La pregunta que haces es compleja y tiene difícil respuesta, pero yo creo que en este caso se juega en clave filosófica en el significado efectivamente del término, del concepto de Aufhebung, ¿no? De efectivamente insistir que las operaciones dialécticas en el sistema hegeliano no son meras cancelaciones abstractas y tampoco meras reproposiciones, reiteraciones de lo pasado, ¿no? Sino que es efectivamente un asumir, es decir, un superar conservando, ¿no? Un superar negando, y en ese sentido, en términos lógicos, está presente el fondo, el recuerdo, por así decirlo, de la historia de las instituciones, pero también la conciencia de su evolución y de su tránsito histórico, ¿no? Entonces, por el lado lógico, yo creo que todo se juega allí. Y por el lado, yo le doy mucha importancia a la parte, si queremos, histórica, sociológica, política, el contexto en el que Hegel escribe sus obras, porque aunque como hemos visto hay una fuerte continuidad, ¿no? En toda la trayectoria de Hegel. Nuria ha citado, efectivamente ha hablado del problema de la pobreza y del Pöbel a partir de la filosofía del derecho, pero como ella misma ha dicho, son preocupaciones que tiene desde Tubinga. Y está ese famoso texto de lo que los magistrados sean elegidos por el pueblo, ¿no? Donde se defiende el derecho de insurrección del pueblo, uno de los primerísimos textos que tenemos de Hegel. Es decir, hay continuidad, pero también hay transformación en la escritura del propio Hegel. Y en ese sentido, yo creo que no hay que perder de vista que el principal enemigo de muchas cosas que tiene Hegel desde un punto de vista político a lo largo de su obra es esa nostalgia conservadora que puede ser teutómana en muchos casos, ¿no? Y eso se ve muy bien en la Constitución de Alemania y en textos de Jena, pero en general es la crítica a un conservadurismo nostálgico que intenta proponer instituciones inspiradas en tiempos mejores, en tiempos felices, ¿no? Y en ese sentido, los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Y bueno, el franquismo con su estado un poco, con su estatus un poco híbrido, a pesar de su carácter fuertemente revolucionario e innovador en muchos aspectos, en términos de filosofía de la historia, practican esa nostalgia. Pensemos en el fascismo con Roma, pensemos también en el nazismo con Grecia y con Roma, como ha demostrado Chaputó recientemente, ¿no? Entonces, Hegel realmente tiene como blanco polémico esa nostalgia política de pretender volver a... En ese sentido, el desprecio que también te has dicho, el despreciable griego, ¿no? Esa crítica, esa dureza de Hegel no es solo crítica hacia el ancien régime, no es solo crítica hacia el feudalismo, es crítica hacia esa ya exacerbación de la escuela histórica del derecho, que ya, viendo como demasiado progresista,